Algunas de estas estrellas, sin duda, pueden tener sus propios planetas, y eso significa que es muy probable que existan civilizaciones en vastos espacios del universo mucho más avanzadas que las nuestras, de las cuales solo podemos soñar o hacer hipótesis. Recientemente, la NASA anunció el descubrimiento de 500 nuevos planetas que orbitan alrededor de otras estrellas, los pequeños vecinos en nuestro ámbito cósmico. Todo esto implica que la Tierra ocupa un rincón bastante tranquilo del universo, un lugar bastante aislado entre miles de millones de estrellas. En particular, nuestro sistema solar está formado por una estrella, el Sol, rodeada de 8 planetas, de los cuales uno, el nuestro, es el hogar de la humanidad. Imaginen que en cada uno de los granos de arena dispersos por toda la Tierra hay 10.000 estrellas. Según los últimos cálculos, en nuestra galaxia hay aproximadamente 10 a la potencia 20, o incluso un poco más. Esto es, un número con 22 ceros, estrellas, y entre 10 a la potencia 20 y 24, todo estrellas con 10 y 24 ceros. Si suponemos que alrededor del 5% de estas estrellas son similares a nuestro Sol, tendríamos unos 500.000 millones de billones de esas luminarias. Entonces, imaginemos que cada quinta de ellas tiene un planeta situado en lo que se llama la zona de la Ricosa Dorada, una región alrededor de la estrella donde las condiciones permiten que exista agua en estado líquido y, por lo tanto, vida como la que conocemos. En ese caso, el número de estos planetas alcanzaría cientos de miles de millones de billones. Además, si asumimos que en uno de estos planetas puede aparecer la vida, incluso microorganismos o bacterias, entonces cada grano de arena en la Tierra ahora se asocia con un potencial exoplaneta habitado. Es un cálculo espectacular en magnitud. En nuestra galaxia hay unos 10 a la potencia 12 o algo más, es decir, más de 1 billón de millones de planetas similares a la Tierra. Y si solo 1% de ellos pudiera dar origen a alguna forma de vida, entonces en nuestra galaxia podrían existir potencialmente muchas civilizaciones inteligentes, o al menos vivientes, aproximadamente entre 100.000 y 1 millón, si tomamos en cuenta estas hipótesis. Sin embargo, a pesar de todas estas cifras fantásticas, durante mucho tiempo no hemos recibido ni una sola señal confirmatoria ni prueba de la existencia de civilizaciones similares. Sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre, un programa conocido como SETI, se sabe que lleva décadas en marcha, buscando señales. Y todo este tiempo, a pesar del progreso constante y de la ampliación de nuestras capacidades, no hemos escuchado ni visto nada todavía, como si todas esas civilizaciones cósmicas hubieran desaparecido o se escondieran. Surge una pregunta natural. ¿Dónde están todas ellas? A esta pregunta responde el enigma conocido como el paradoja de Fermi. Si en el espacio hay tantas estrellas, tantos planetas similares a la Tierra, y si los posibles habitantes allí son casi billones, ¿por qué todavía no hemos encontrado ni a uno solo de ellos? ¿Por qué permanecen en silencio, o al menos no establecen contacto con nosotros? ¿Por qué no nos encontramos con signos evidentes de civilizaciones alienígenas, si, en teoría, las posibilidades de ellos son enormes? Los planetas, en realidad, son bastante comunes en el universo. En los últimos años, nuestro conocimiento sobre estos cuerpos celestes ha aumentado significativamente. Hemos logrado descubrir aproximadamente 3.800 nuevos planetas fuera de nuestro sistema solar. Muchas de ellas podrían contener atmósfera, agua e incluso, posiblemente, signos de vida. Por ejemplo, el sistema TRAPPIST-1, que, según los cálculos de los científicos, tiene 7 planetas habitables que orbitan alrededor de una estrella similar en tamaño a Júpiter. Estos planetas son densos, compuestos de materiales rocosos, y al parecer contienen agua, y quizás, incluso, vida. La Tierra, precisamente, es uno de ellos, y justamente por estas características puede ser similar a nuestros vecinos cercanos en el cosmos. Y si existen tantos planetas como la Tierra, capaces, al menos en teoría, de sustentar vida, ¿por qué no hemos detectado ninguna señal que indique la presencia de otras civilizaciones, aparte, quizá, de la nuestra? ¿Por qué seguimos buscando vida con el corazón en la mano y la esperanza de que algún día alguien responda a nuestros mensajes? Algo no está bien,
pues desde hace tiempo sentimos que en el cosmos deben existir muchas criaturas racionales. Así nos lo inculcan nuestras hipótesis y teorías científicas. La historia de la búsqueda de vida extraterrestre y de contactos con posibles alienígenas tiene también raíces en nuestra práctica de experimentos seguros. En tiempos remotos, cuando los humanos viajaron por primera vez a la Luna, mucho antes de que sus logros se difundieran ampliamente en los medios, los astronautas, al regresar de las misiones lunares, no podían simplemente rotar y hablar con todos como hacemos hoy. En lugar de eso, los mantenían en aislamiento y cuarentena durante varias semanas. ¿Por qué? Porque los científicos temían que en la superficie lunar pudieran haber bacterias o microbios, y que estos microorganismos pudieran representar una amenaza para la vida en la Tierra. En consecuencia, si incluso las bacterias o microorganismos que habitan en la Luna pudieran transmitir amenazas invisibles, existía el riesgo de que causaran la destrucción de la vida terrestre o incluso la extinción total de la humanidad. Por eso, la implementación de esas medidas preventivas se convirtió en una práctica habitual, formando parte del protocolo estándar al regresar de las misiones espaciales. Así se hizo hasta tiempos bastante recientes, cuando finalmente se reconoció que el riesgo de contagio era suficientemente bajo y se pudo abandonar tales medidas estrictas. Sin embargo, durante todos estos años, en los que se realizaron numerosos experimentos y verificaciones, ese temor permaneció en el espíritu de científicos e ingenieros espaciales. Cuando hablamos de las influencias humanas en otras lunas o planetas, cabe mencionar que en sus superficies actualmente hay numerosos fragmentos, basura y restos de actividad humana. La cantidad de basura espacial parece alcanzar miles de libras, dispersas por la superficie de la Luna. Sin embargo, a pesar de la aparente inocuidad y dispersión de este cúmulo, existen temores fundados de que en algunos de estos objetos pueda existir bacterias o microbios capaces de sobrevivir en condiciones del espacio exterior, en ambientes que antes parecían totalmente ajenos a la vida. Como resultado, se plantea la posibilidad de que estos materiales, dejados por la humanidad en la Luna, puedan convertirse en los primeros portadores de vida, introduciéndonos a la idea de que tal forma de existencia podría surgir en algún lugar fuera de la Tierra gracias a nuestras acciones y satélites. Una de las razones por las cuales enviamos satélites y naves a las capas orbitales y atmosféricas de otros planetas es la necesidad de hacer que estos objetos se quemen rápidamente tras finalizar su misión. Este paso busca prevenir la posible dispersión de microorganismos vivos donde no deberían estar. En realidad, sabemos que estas medidas ayudan a reducir el riesgo de introducir vida terrestre en lugares donde podría alterar el equilibrio natural o provocar consecuencias impredecibles. A pesar de los matices negativos de este aspecto, es importante recordar que todas las predicciones y teorías sobre el universo propuestas por el ser humano a lo largo de la historia han resultado a menudo erróneas. En el pasado, por ejemplo, creíamos que la Tierra era el centro del universo y que todos los demás cuerpos celestes giraban a su alrededor. También se pensaba que la Tierra era plana, lo cual hoy claramente parece absurdo, pues hemos comprobado y estamos convencidos de lo contrario. Este tipo de errores se extendieron durante siglos, y con el desarrollo de la ciencia, muchos de ellos fueron desmentidos. Teniendo en cuenta estas lecciones del pasado, sería ingenuo pensar que la humanidad es la única forma de vida en toda la inmensa galaxia. La historia demuestra que nuestra visión del mundo cambia constantemente y que cada nuevo descubrimiento se incorpora como conocimiento fundamental. Esto también lo expresó el famoso astrónomo Frank Drake, quien sostenía que en nuestro universo no estamos solos en absoluto. Estaba convencido de que es completamente imposible imaginar que somos la única civilización entre sistemas estelares tan vastos. Su idea se basaba en la lógica de que hay formas de determinar dónde podrían encontrarse otras formas de vida inteligente, y que su existencia es cuestión de tiempo y esfuerzo científico. Así surgió la famosa ecuación, conocida como la ecuación de Drake. Esta fórmula desglosa la complejidad de buscar civilizaciones extraterrestres en una serie de pasos importantes y muestra bajo qué condiciones el costo y la probabilidad de encontrar seres inteligentes de otros mundos alcanzan su máximo potencial. Su idea principal consiste en que, multiplicando ciertos parámetros, se puede obtener una estimación aproximada del número de civilizaciones que podrían existir en nuestra galaxia en este momento
y con las que sería posible establecer contacto. En términos sencillos y claros, la ecuación de Drake incluye 7 variables que, al multiplicarlas entre sí, proporcionan un indicador cuantitativo de las posibles sociedades inteligentes en nuestra galaxia. Es decir, no solo se trata de estimar aproximadamente cuántas civilizaciones inteligentes existen o podrían existir, sino también de entender cuán probable es que sean detectables en la actualidad. Lo más importante es que cada una de estas variables permite comprender diferentes aspectos de la búsqueda de vida extraterrestre. La primera de ellas es el número de civilizaciones con las que potencialmente podemos establecer contacto en la actualidad, o, dicho de otra forma, cuántas sociedades inteligentes existen en nuestra galaxia en este momento. Eso es exactamente lo que intentamos determinar. La siguiente variable es la tasa promedio de formación de estrellas en nuestra galaxia. Por el momento, no tenemos cifras precisas sobre la creación anual de nuevas estrellas, aunque se estima que en promedio se forma aproximadamente una estrella del mismo tamaño que nuestro Sol, unas 3 veces al año. Este valor se basa en el cálculo de la masa estelar total formada cada año, que equivale aproximadamente a 3 estrellas de tamaño similar al Sol, y dicha cifra se considera bastante precisa. En consecuencia, este indicador ayuda a entender con qué frecuencia en nuestra galaxia surgen sistemas planetarios que en el futuro podrían albergar vida. Dado que nuestra estrella, el Sol, es bastante típica, los datos sobre su formación constituyen una base sólida para una idea general. El siguiente indicador importante es la proporción de estrellas que generan planetas a su alrededor. Este coeficiente indica qué porcentaje de sistemas estelares se forman con la potencialidad de tener planetas habitables. Las estimaciones de este parámetro varían ampliamente, desde un 10% hasta la mitad de todas las estrellas. Aunque aún resulta difícil determinar una cifra exacta, la mayoría de los científicos coincide en que una parte significativa de los sistemas estelares contiene planetas que potencialmente podrían sostener vida. A continuación, se presenta el siguiente criterio: la media del número de planetas que podrían potencialmente soportar la existencia de vida en su sistema. Para determinarlo, primero analizamos cuántas estrellas se forman en nuestra galaxia, y luego consideramos solo aquellas que tienen satélites planetarios. La siguiente etapa consiste en estimar cuántos de estos planetas realmente poseen las condiciones necesarias para el origen y sostenimiento de la vida. Para completar el texto reformulado, agregaré una parte final basada en la lógica y el tema de la discusión, manteniendo el estilo y el sentido. Al fin y al cabo, todos estos parámetros nos permiten aprender a hacer suposiciones más razonadas acerca del posible número de civilizaciones inteligentes que existen al mismo tiempo en alguna parte de nuestra galaxia. Cada elemento de la ecuación es una especie de peldaño que nos acerca a comprender cuán posibles son otras formas de conciencia en la escala de nuestro universo. Y aunque muchas de estas variables siguen siendo evaluables con cierto grado de incertidumbre, precisamente esta sistematización nos ayuda no solo a especular y soñar, sino a abordar la cuestión de la búsqueda de vida extraterrestre desde un punto de vista racional y metodológico. De este modo, la ecuación de Drake no solo nos permite estimar aproximadamente el número posible de civilizaciones extraterrestres, sino que también funciona como una herramienta importante para definir las direcciones futuras de investigación y los eventos que podrían conducirnos a un encuentro con otra forma de vida inteligente en las vastas extensiones de nuestro universo. En el planeta, al 30º en distancia, considerando solo aquellos que teóricamente pueden sostener la vida, nos enfrentamos a preguntas muy interesantes y al mismo tiempo muy complejas. Como mencioné al principio de esta historia, aproximadamente 1 de cada 5 estrellas tiene en su zona orbital un planeta capaz de potencialmente existir como un lugar propicio para la vida. Esta cifra, sin duda, infunde confianza en que en zonas habitables hay bastantes planetas, y el riesgo de que estemos solos en el universo se reduce cada vez más. Pero aquí hay una aclaración importante relacionada con la noción conocida como F-L, aquella fracción de planetas donde alguna vez pudo haber surgido la vida. Y justamente esta parte representa la cantidad más misteriosa y desconocida en nuestro cuadro del cosmos. Todo porque prácticamente no tenemos datos sobre la vida, ya que conocemos solo a partir de nuestra propia experiencia. Solo hay un planeta donde la vida surgió y se desarrolló,
nuestra Tierra, y de todos los demás cuerpos celestes, que suman miles de millones, basamos nuestras hipótesis únicamente en lo que observamos y estudiamos. ¿Qué pasaría si la vida extraterrestre funciona de manera tan distinta que nuestras ideas sobre la necesidad de agua, oxígeno y luz solar no aplican en absoluto a otras formas de existencia? Es posible que no necesite esas condiciones que son importantes para nosotros y existen formas que apenas podemos imaginar. En el espacio, estarían perdidas muchas más trillones de planetas, cada uno con su medio ambiente único, y bien se puede suponer que en esas condiciones podrían existir civilizaciones enteras y formas de vida radicalmente distintas a la nuestra. Por tanto, evaluar la fracción de planetas donde efectivamente pudo surgir la vida es una tarea sumamente difícil y en gran medida hipotética. Para ello, se ha introducido otra variable, F-I, que representa aquella parte de planetas con vida en los que finalmente podrían haberse formado civilizaciones desarrolladas. Sin embargo, incluso aquí contamos con datos muy limitados. Solo conocemos nuestro propio ejemplo, nuestra única experiencia. Somos la única civilización inteligente de la que podemos hablar con certeza, y eso hace que la tarea sea aún más difícil. A menudo me pregunto, si nuestro planeta es un poco más que una media entre miles de millones y billones de planetas que giran en diversos rincones del universo, y si vivimos en una galaxia igualmente promedio, alrededor de una estrella promedio, ¿cómo es posible que justo nosotros seamos las únicas criaturas en medio de toda esa infinita vastedad? ¿Por qué en ese mismo lugar, medianamente estandarizado, surgió la vida, que aunque ahora parece única, en realidad podría no serlo en absoluto? Quizá la propia vida no sea más que un fenómeno especial, sino una forma de funcionamiento que no es tan extraordinaria como parece. Tal vez la vida sea solo una entre muchas formas posibles de existencia, y no necesariamente se destaque por encima de las demás en cuanto a su singularidad. Sin embargo, al mismo tiempo, hay un gran enigma. ¿Por qué esa misma vida, que pudo desarrollar tanta diversidad de formas y métodos de autoexpresión, dejó de ser un fenómeno simple y se convirtió en una civilización inteligente y pensante? Es posible que se trate de que la inteligencia permite plantear y cuestionar preguntas que la mayoría de las otras especies no se plantean. Por ejemplo, la pregunta de ¿tenemos hermanos en la Tierra entre la indiferente inmensidad del universo? Todo este concepto genera un sentido de exclusividad en nuestro interior, aunque en realidad quizás solo seamos una partícula aleatoria, una coincidencia puntual en el gran mosaico cósmico. Cuando observamos toda la historia humana, inevitablemente nos preguntamos, ¿por qué, viviendo en un planeta aproximadamente medio, en una galaxia también media, y en torno a una estrella media, somos quienes lograron desarrollarse hasta ese nivel? ¿Por qué solo nosotros, entre miles de millones de seres, logramos crear un lenguaje, medios de comunicación y tecnologías que no solo nos permiten intercambiar información, sino que también nos preparan para buscar signos de otras civilizaciones? Todo esto resulta tan extraordinario y casi asombroso desde nuestro punto de vista. Somos los primeros en conceptualizar la posibilidad de comunicarnos con una inteligencia extraterrestre. Cuando empezamos a estudiar inscripciones antiguas y características de etiqueta de civilizaciones ya desaparecidas, contamos con métodos y conocimientos para descifrarlas e inspiración para entender el sentido de esos mensajes. Pero, ¿qué cambiará cuando nos enfrentemos a lenguajes y sistemas de comunicación totalmente diferentes a los nuestros? Tal vez a esas civilizaciones les falte lo que llamamos idioma. Puede que no tengan palabras, símbolos, jerarquías o incluso vías visuales o sensoriales de transmisión de información que solemos usar. Pueden transmitir información mediante sistemas totalmente distintos, en niveles de percepción que ni siquiera sospechamos. Para nosotros, es como intentar entender y hablar en el idioma de las ballenas, porque no tenemos un idioma común ni un sistema aceptado universalmente. Solo podemos tratar de acceder a su estructura lógica, apoyándonos en nuestro conocimiento de lenguas, culturas y lógica, pero difícilmente podremos interpretar correctamente la esencia si no existe ningún equivalente a nuestros métodos de transmisión de información. Y aquí hay otro aspecto importante, la FII, o la fracción de civilizaciones que han logrado desarrollar una tecnología perceptible para nosotros y que nos permite detectar su existencia.
Es muy probable que hoy en día somos la única civilización que cumple con este criterio. Imaginemos que la Tierra fue creada hace solo un año. Entonces, la humanidad habría comenzado a existir apenas hace 10 minutos. La revolución industrial habría ocurrido solo un par de segundos atrás. Y en toda esa historia, toda civilización humana, en realidad, no tuvimos ni la menor posibilidad siquiera de pensar en contactar con mundos extraterrestres. Todo esto se debe a que el desarrollo y la detección de tecnologías capaces de conectar con el resto del universo es un fenómeno muy reciente. Vivimos en una era en la que aún estamos en los primeros pasos de este camino, y cada uno de nuestros avances en esa dirección representa apenas el nacimiento de la posibilidad de establecer contacto. Todo esto indica que el camino hacia el intercambio interestelar de información, e incluso simplemente hacia el descubrimiento de otros seres racionales, es muy largo y complejo. Hemos estado a punto de encontrar a otros innumerables veces, pero por distintas razones, nuestras capacidades todavía son limitadas. Y, a pesar de nuestros logros y esfuerzos investigadores, aún conocemos muy poco sobre la naturaleza profunda de las civilizaciones extraterrestres, sus métodos de comunicación, su cultura o su nivel de desarrollo tecnológico. Toda nuestra experiencia es solo el comienzo de un largo camino hacia la comprensión de un cosmos muy amplio y misterioso, donde quizás nos esperan descubrimientos sorprendentes y donde tal vez, en algún momento, encontraremos la respuesta a la pregunta principal: si somos o no los únicos en el universo, o si hay alguien allí, en lugares que ni siquiera podemos imaginar, que hace mucho ha ajustado sus señales y espera escuchar nuestra respuesta. Hace más de un siglo que la humanidad transmite ondas de radio al espacio, intentando captar posibles señales de otras civilizaciones. Sin embargo, si pensamos, a lo largo de toda la existencia de nuestro planeta, que dura aproximadamente 1 millón de años, solo un pequeño porciento muy reducido, casi insignificante, de ese tiempo, menos de las décimas de porcentaje, hemos dedicado a intentar contactar con inteligencias extraterrestres. En otras palabras, en apenas un par de siglos de nuestro desarrollo técnico, solo hemos logrado una pequeña parte de lo que quizás algún día nos permitirá establecer conexión. También hay que recordar que, por ahora, usamos exactamente la radio como método único y accesible para buscar civilizaciones extraterrestres. Probablemente, en el futuro surgirán otros métodos y tecnologías que puedan ser millones de veces más eficaces que la simple comunicación por radio. Desde esta perspectiva, la razón por la cual aún no hemos recibido señales de respuesta se vuelve evidente. Se puede imaginar que intentar comunicarse con seres inteligentes en otro planeta mediante ondas de radio es como tratar de comunicarse con una persona a través de otra parte del mundo usando la paloma mensajera, mientras los demás utilizan Internet. En tal caso, nuestro intento parecería simplemente absurdo o arcaico. Así lo percibirían otras civilizaciones si también nos observaran o intentaran escuchar nuestras señales. Se suele aceptar que todas las civilizaciones tecnológicamente avanzadas tal vez utilizan medios de comunicación similares a los nuestros. Sin embargo, el problema es que o somos las primeras de las sociedades inteligentes existentes en alcanzar ese nivel de tecnología, o nuestros competidores y vecinos en el universo ya han avanzado mucho más y continúan desarrollándose, perfeccionando sus sistemas. Es muy probable que si una civilización puede detectar nuestras señales de radio, ya las haya localizado y analizado hace mucho tiempo. En la etapa actual, casi todas las computadoras controlan prácticamente los sistemas más importantes, y esto evidencia cuán fundamental es el papel de la automatización y la comunicación en la tecnología moderna. Un dato interesante relacionado con la búsqueda de civilizaciones extraterrestres es el llamado último factor en la ecuación de Drake, representado por la letra L. Este muestra cuánto tiempo puede existir una civilización y mantenerse detectable. Este periodo es un indicador clave que afecta las probabilidades de encontrarse con otros seres inteligentes, ya que es el tiempo que tenemos antes de que esta oportunidad desaparezca. Quizás sean precisamente esas civilizaciones que continúan transmitiendo señales durante años, o incluso décadas, las que se dan cuenta de que detenerse o desaparecer significa perder para siempre la posibilidad de contacto. Pueden enviar señales durante mucho tiempo hasta que desaparezcan o se autodestruyan.
También existe la hipótesis de que las civilizaciones inteligentes buscan o utilizan formas de comunicación más avanzadas, que permiten interactuar sin la necesidad de emitir constantemente señales de radio, por ejemplo, métodos integrados en entornos de programación o simulación. Cuanto más activa y poderosa permanece una civilización en el tiempo, mayor es la probabilidad de que alcance logros significativos en el campo de las comunicaciones y la tecnología. Cuando hablamos sobre el desarrollo de las civilizaciones, surge la cuestión de la llamada escala de Kardashev, que es una forma universal de evaluar el nivel de progreso tecnológico. Ya he hablado en detalle sobre esto en uno de mis materiales en video, aunque no muy bien hecho, lo que también lleva un toque de autoironía. En esencia, para avanzar al siguiente nivel, una civilización debe aprender a controlar los recursos de su planeta. Esto es lo que exige la primera etapa de la escala, llamada civilización del primer tipo. Hoy en día, hemos alcanzado aproximadamente 7 décimas partes de ese nivel, es decir, alrededor de 0,7 de 10. El siguiente paso es la formación de una civilización de segundo tipo, capaz de utilizar toda la energía de su estrella madre. Esto significa que puede captar y controlar toda la potencia del Sol. Hasta la fecha, la Tierra recibe no más de una 10 milésima de un porcentaje de la energía solar, conocido como un porcentaje minúsculo, muy difícil de detectar o aprovechar con métodos masivos. Los científicos ya han propuesto numerosas estructuras y sistemas teóricos capaces de captar la energía solar y convertirla en útil, pero estos proyectos están lejos de ser realizados. En general, todavía estamos en camino de alcanzar el segundo nivel, y es poco probable que esto ocurra en los próximos cientos de miles o incluso millones de años. El tercer nivel, el más ambicioso y hipotético, es la civilización de tercer tipo. Entonces, se trataría de un control total sobre toda la galaxia, con la capacidad de explorar y colonizar cualquier planeta y gestionar multitud de sistemas estelares. La ausencia de señales evidentes de esas civilizaciones es completamente explicable. Si existieran, hace mucho que las habríamos detectado. Y, considerando la escala del universo, que tiene aproximadamente 13.000 millones de años, tal hipótesis genera muchas preguntas. ¿Por qué no observamos ninguna señal de la existencia de esos colectivos hipotéticos capaces de gestionar toda una galaxia? Muchas mentes científicas e investigadores reflexionan sobre este tema, y los enigmas que presenta siguen siendo unos de los más fascinantes y difíciles de resolver en la astronomía y en la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. El planeta Tierra, nuestro hogar, existe desde hace unos 8.000 millones de años. Sin embargo, si reflexionamos un poco, vemos que en aproximadamente un tercio de ese tiempo surgieron las primeras formas de vida en la Tierra, comenzando un proceso largo y complejo de evolución que condujo a la aparición de organismos complejos y, posteriormente, de civilizaciones inteligentes. Todo lo demás son 2.500 millones de años antes de la formación misma de la Tierra. Se suele considerar que este tiempo tan extenso permite suponer que en el cosmos pudieron haber surgido muchas civilizaciones diferentes, que aparecieron y desaparecieron mucho antes de la existencia de la humanidad. Sin embargo, al observar atentamente, no encontramos ninguna evidencia de la existencia de seres inteligentes extraterrestres, ni señales de su actividad. Esto es bastante sorprendente y plantea una cuestión importante. Si existiera una tecnología capaz de construir una nave espacial gigantesca que pudiera desplazarse a al menos 10% de la velocidad de la luz en un periodo relativamente corto, unos 15 millones de años, esa nave podría recorrer toda la galaxia. Sí, suena todavía a mucho tiempo, pero en comparación con la edad de nuestra galaxia, unos 10.000 millones de años, es una fracción insignificante. En ese periodo, con tecnologías avanzadas, una civilización podría dar la vuelta a toda la Vía Láctea, cubriéndola en apenas unos pocos millones de años. Por eso surge una pregunta lógica. Si todo esto es tan sencillo, ¿por qué no observamos ninguna huella de viajes de otras civilizaciones por la galaxia? Quizá esto sea mejor, porque esa posibilidad implicaría la existencia de un gran filtro, una barrera poderosa que se interpone ante toda forma de inteligencia en su camino hacia el desarrollo interestelar. La teoría del gran filtro explica por qué en el universo hay tan pocos signos detectables de vida extraterrestre o civilizaciones. En cualquier caso,
Existen etapas que toda forma de vida debe atravesar para alcanzar un nivel que permita colonizar la galaxia. Supongamos que en nuestra galaxia, la Vía Láctea, existen 1 millón de civilizaciones. No todas superarán las barreras más importantes para expandirse y tener control total sobre su mundo. Estas barreras son, en cierto modo, pruebas que deben atravesar las nuevas formas de vida o civilizaciones para desarrollarse y superar su mundo local. La primera de esas barreras podría ser la transición a la vida multicelular. Tal vez eso sea relativamente sencillo. Muchos consideran que la aparición de organismos multicelulares es el primer paso hacia formas de vida más complejas. La siguiente barrera sería la aparición de conciencia y capacidad de pensar, de ser conscientes del entorno, de sentir y analizar. Luego vendría la adquisición de tecnologías básicas, como la gestión de recursos, la creación de las primeras herramientas y el desarrollo de habilidades colectivas. Todo esto es bastante alcanzable, y para algunas civilizaciones, más bien, solo etapas que superarán fácilmente. Pero después llegan pruebas más difíciles. La capacidad de comprender el tiempo, aprender a controlarlo y quizás dominar conceptos tan complicados como los viajes en el tiempo. Y aquí surgen dificultades. Crear una tecnología que permita a los seres humanos o a alguna forma inteligente desplazarse en el tiempo o gestionar el pasado y el futuro de alguna manera es muy complicado, y para algunas civilizaciones puede ser prácticamente imposible. Un progreso aparentemente evidente en el camino hacia logros mayores parece inalcanzable, lo que pone en duda su continuo desarrollo. Como resultado, surge la pregunta: ¿qué exactamente impide a las civilizaciones alcanzar el éxito? ¿Por qué, a pesar de miles de millones de planetas en nuestra galaxia, no vemos rastros de su vida? Quizás todos los pasos cruciales necesarios para el avance son en realidad esas barreras que tan difícil resulta superar. Y lo más importante, ¿ha pasado ya la civilización humana por esas etapas difíciles, o todavía está frente a ellas? Si estos obstáculos ya han sido superados, significa que somos algunos de los pocos que lograron hacerlo, y quizá incluso los primeros en la galaxia en alcanzar tal nivel de desarrollo. Entonces, esto alegra y da esperanza, que somos una de las pocas o incluso la primera civilización en superar esas dificultades. Pero si, por el contrario, esas barreras aún están por delante, la situación es mucho más complicada. Entonces, estamos simplemente en el umbral de otra prueba, quizás la última. Y todo fue mucho más sencillo durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Entonces, el destino del planeta dependía completamente de eventos aleatorios o catástrofes, como asteroides capaces de destruir toda forma de vida en cuestión de minutos. En ese momento, la humanidad era vulnerable e indefensa ante las calamidades naturales. Pero en los últimos 80 años, hemos alcanzado niveles de avance tecnológico sin precedentes. Ahora contamos con herramientas capaces de detener o destruir casi instantáneamente nuestra civilización, siendo responsables de su desaparición definitiva. Hace poco, en solo unas décadas, creamos y seguimos desarrollando inteligencia artificial, que sin duda conducirá a la aparición de superinteligencias. Estos logros pueden convertirse en algunos de los nuevos obstáculos en el camino del desarrollo de la civilización, si es que realmente existe. Los problemas asociados con la creación y control de sistemas tan potentes y complejos como el superinteligente o la inteligencia artificial pueden ser decisivos y representar la última prueba para la humanidad. Tomando como ejemplo el desarrollo de civilizaciones en épocas pasadas, podemos suponer que precisamente la incapacidad de gestionar esas tecnologías, su uso incorrecto o su desarrollo descontrolado, son las mismas nieblas fatales que llevaron a la destrucción de muchas civilizaciones. En caso de que encontremos evidencia de civilizaciones avanzadas que hace tiempo desaparecieron, será una señal preocupante. Significa que no lograron superar esas etapas y fueron destruidas. Por otro lado, si nos enfrentamos a obstáculos que no podemos superar por nosotros mismos, ello indicaría que aún nos esperan pruebas difíciles. Y si estas peligrosas barreras están fuera de nosotros, implica que existe la amenaza de que la humanidad las enfrentará en el futuro. Por eso, la teoría del gran filtro es una herramienta importante para entender por qué la actividad y las señales de vida inteligente en el cosmos son tan escasas. Al fin y al cabo,
Este filtro es uno de los principales enigmas que determinan el destino de cualquier civilización. O lo superará con éxito o desaparecerá. En general, toda esta hipótesis del gran filtro plantea cuestiones cruciales. ¿Puede la humanidad haber superado con éxito esta etapa difícil y así abrirse unas posibilidades increíbles para explorar y conquistar el espacio? ¿O tal vez aún estamos al borde de pruebas personales o interestelares y pronto tendremos que enfrentarlas cara a cara? En pocas palabras, que nos preparemos para estos desafíos determinará nuestro futuro, nuestro camino hacia las estrellas o el fin de nuestra existencia como seres racionales. No es casualidad que una civilización pueda destruir a casi el 99% de la población de otra, brindando así la oportunidad de recuperarse y volver a intentar superar esas o cualesquiera otras barreras. En el mundo moderno, a menudo hemos pensado que fuerzas o tecnologías como la inteligencia excepcional de la inteligencia artificial o incluso la existencia de civilizaciones extraterrestres poseen un potencial tan poderoso que cualquiera que se enfrente a ellas corre el riesgo de ser destruido sin concesiones. En última instancia, tales amenazas amenazan prácticamente a cualquier sociedad y civilización establecida que haya existido en la Tierra o fuera de ella. Esto prácticamente significa la desaparición total de cualquier forma de recuperación, de restaurar lo destruido, volver a poner todo en su lugar original y continuar con el desarrollo. Es por eso que, a lo largo de la historia, donde sea que la mirada humana se dirija, al enfrentarse a seres más poderosos o descubrimientos tecnológicos, las consecuencias con frecuencia resultaron trágicas. Por ejemplo, la desaparición de humanos y neandertales, o los casos conocidos de descubrimiento de nuevas tierras, como el continente de América del Norte, donde los exploradores y los pueblos indígenas se enfrentaron, muchas veces con resultados trágicos. Se puede suponer que este comportamiento es el resultado de una inclinación profundamente arraigada en la naturaleza humana. Las circunstancias del pasado muestran que, al encontrarse con habitantes más fuertes o sistemas tecnológicos más avanzados, la parte más débil suele desaparecer por completo o ser sometida. Por ejemplo, en la historia de la humanidad, podemos recordar cómo nuestra especie desplazó gradualmente a los neandertales, o cómo en tiempos recientes se descubrió por primera vez una nueva tierra, América del Norte, que comenzó a aparecer en manos de los primeros colonos, desplazando culturas antiguas y relacionadas con conflictos que a veces fueron fatales. Basándonos en estos ejemplos históricos, no es difícil suponer que el encuentro con una civilización extraterrestre podría convertirse en el evento más peligroso para la humanidad. La complejidad de toda esta situación radica en que, si detectamos señales o indicios de la presencia de otros seres racionales fuera de la Tierra, es crucial decidir si debemos informar al mundo entero o si es mejor mantener la información en secreto. En esta decisión se manifiesta una conocida ambivalencia. Por un lado, la parte racional de mí dice, por supuesto, hay que revelarlo, compartirlo, porque el conocimiento es poder. Pero por otro lado, existe una parte más cautelosa que supone que esas llamadas civilizaciones extraterrestres también hacen exactamente lo mismo. Observan, investigan, comprueban en silencio, en lugar de responder de inmediato. Tal vez ya han notado nuestro planeta hace mucho tiempo, pero prefirieron dejar todo como está, esperando, observando nuestro desarrollo, analizando nuestras reacciones y comportamientos, como científicos llevando a cabo un experimento por azar, solo que en una escala mucho mayor de lo que podemos imaginar, puesto que se trata de una escala galáctica. Sobre esto, ya mencioné en mi video sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, pero lo repetiré una vez más. Cuando construyes, observas o interactúas con algo que en escala potencial puede ser muchas veces más poderoso que tú, es crucial actuar con extrema precaución. Es importante no solo estudiar y seguir el desarrollo de tales sistemas o entidades, sino también ser conscientes de los riesgos. Existe la posibilidad de que nuestra inteligencia artificial sea uno de esos proyectos que puedan ayudarnos a colonizar la galaxia, conocer otras formas de vida y expandir los límites de nuestro mundo. Pero, al mismo tiempo, puede encerrar peligros. Por ejemplo, si una inteligencia artificial con un nivel de inteligencia y autonomía extremadamente altos considerara las formas de vida extraterrestre como una amenaza, podría intentar eliminarlas. Y lo más aterrador es que tales intentos probablemente acabarían en fracaso,
y las consecuencias para nosotros serían catastróficas. Porque, en esencia, estamos creando algo que, en ciertas circunstancias, podría llevar a la extinción de nuestra especie. Aquí reside la paradoja principal. Nuestro producto más avanzado, nuestra mejor forma de progreso, podría en un momento convertirse en nuestro enemigo si no limitamos sus capacidades. En cuanto a la inteligencia artificial que estamos creando en nuestro planeta, una vez que se vuelva demasiado poderosa, siempre podremos apagarla o controlarla. De la misma forma, tal vez existan otras civilizaciones que hagan lo mismo con nosotros. Pueden estar observando nuestro desarrollo y cómo cualquier forma de vida en nuestro universo alcanza nuevos niveles de poder e influencia. Y si en algún momento alcanzamos un punto en que el nivel de poder o progreso tecnológico se vuelve crítico, ellas podrían decidir poner fin a su experimento para evitar consecuencias peligrosas. Parece una locura, pero así actúan a menudo en la Tierra, aunque en pequeña escala. Hay zonas, territorios o regiones que ya no habitamos ni explotamos porque no son habibles o por otras razones. Por ejemplo, la Antártida, un continente que no colonizamos porque está cubierto de hielo y las condiciones allí son demasiado severas. En cierto sentido, esto es un ejemplo de cómo las civilizaciones pueden percibir la Tierra como un espacio inhóspito para la vida y decidir dejarla en paz, sin intervenir ni establecer bases o asentamientos. En este contexto, se puede imaginar que también las civilizaciones extraterrestres podrían ver nuestro planeta de manera similar. Al descubrirlo, entenderían que no somos tan únicos o importantes como para dedicarle atención y seguirían su camino. Es muy posible que, a lo largo de estos años, desde la formación de la Tierra y la aparición de las primeras formas de vida, hayan visitado nuestro planeta diversas civilizaciones, ya que disponían de suficiente tiempo y recursos para estudiar muchos mundos. Podrían habernos observado y, además, averiguado cómo evolucionan las diferentes formas de vida inteligente y no inteligente en distintas partes del cosmos, y haber sacado sus conclusiones. Quizá entre ellos haya quienes alguna vez se enfrentaron a nuestro mundo, o quizás ya se hayan ido hace mucho tiempo, dejando solo una sombra y evidencias vagas de sus observaciones. En el planeta Tierra, en épocas tempranas de su historia, cuando en su superficie aún no existían seres vivos, ni plantas, ni animales, ni humanos, la vida se encontraba en sus primeros pasos, en el inicio de su largo camino. Exactamente en ese momento, nuestro mundo era completamente inhoito. Los seres humanos modernos aparecieron por primera vez en tiempos relativamente recientes, en comparación con los miles de millones de años de existencia de la Tierra. Su edad, según estimaciones científicas, oscila entre 15.000 y 100.000 años. Supongamos, aunque sea en la estimación más generosa, que son 100.000 años. Eso es un momento insignificante en la escala de la historia de todo el planeta, que lleva existiendo más de 4.500 millones de años. Si miramos a la galaxia en su conjunto, donde hay una infinidad de sistemas estelares, es probable que existan regiones en las que aún no haya despertado la vida, o donde, por alguna razón, nunca haya surgido. Este enfoque es razonable, pues, ¿para qué gastar tiempo valioso y recursos colosales en colonizar un planeta que, probablemente, no dará ningún beneficio ni permitirá el desarrollo ulterior? Después de todo, los extraterrestres no aparecerían en la Tierra sin una razón convincente, sea buena o mala, ya que el objetivo de cualquier civilización inteligente suele estar ligado a buscar ventajas o necesidades, así como a la posibilidad de interactuar con otros seres. Esto también lo refleja la llamada ecuación de Drake, una especie de fórmula que permite hacer suposiciones sobre la cantidad de civilizaciones en el universo. Es solo una ecuación, en la que cada valor es una estimación aproximada basada únicamente en nuestro conocimiento y suposiciones. En la mayoría de los casos, sirve en parte para sistematizar las reflexiones y en parte para evaluar probabilidades. Inicialmente, la ecuación incluye múltiples factores, como la velocidad de formación de nuevas estrellas, la probabilidad de surgir vida, la aparición de seres racionales y la capacidad de las tecnologías para comunicarse entre sí. Pero todo esto son hipótesis o conjeturas, ya que la mayoría de las variables las valoramos solo aproximadamente, y algunas incluso las asumimos audazmente, basándonos en teorías o en observaciones.
La peculiaridad de esta ecuación radica precisamente en que sus conclusiones pueden variar mucho dependiendo de la actitud del investigador en particular. Si alguien tiende al pesimismo, el número potencial de civilizaciones en el universo puede ser muy pequeño o incluso cero, lo que significaría una humanidad completamente aislada. Sin embargo, si se cree en el optimismo, los cálculos muestran que en toda la galaxia podrían existir millones de sociedades racionales, independientes unas de otras, y que la diferencia entre una visión y otra depende únicamente del grado de nuestras hipótesis teóricas y de las suposiciones que hagamos. La historia conoce ejemplos en los que cálculos similares sobre el posible número de civilizaciones han alcanzado millones o incluso cientos de millones en el universo. Por su parte, también existieron y existen estimaciones completamente diferentes que consideran que somos los únicos. Actualmente, ambas perspectivas tienen derecho a existir, ya que ninguna de ellas ha sido confirmada de manera definitiva. Así, el profesor Enrico Fermi planteó una de las preguntas más importantes y profundas que la humanidad podía hacerse. ¿Existen en alguna parte civilizaciones inteligentes? Esta cuestión se conoce como el problema de Fermi y ha sido objeto de acalorados debates entre científicos y astrónomos. Al mismo tiempo, ese mismo científico estuvo en la génesis de la creación de armas nucleares, dispositivos capaces de destruir planetas enteros y civilizaciones en cuestión de minutos. De este modo, el ser humano, incluso al buscar posibles contactos con seres extraterrestres, en realidad se convirtió en parte de su propia historia dramática, ya que somos nosotros, seres racionales, los que podemos destruirnos casi por completo en caso de cometer un error o una acción imprudente. Cada día, científicos de todo el mundo buscan evidencia de la existencia de civilizaciones ajenas, extendiendo apenas un delgado hilo de esperanza en la vasta oscuridad del cosmos. Escuchamos el universo en busca de signos que puedan indicarnos si allí hay vida en forma de las tecnologías que usan, o de estructuras ingenieriles que no podrían haberse formado por. Observamos en el cielo, por ejemplo, las luces urbanas que brillan en la oscuridad de planetas lejanos, y esperamos que estas evidencias puedan ser una señal de que, en algún lugar entre miles de millones de sistemas estelares, existen seres inteligentes. Sin embargo, nuestra búsqueda no se limita solo a esto. Analizamos la atmósfera de planetas distantes para detectar rastros de elementos biológicos, como oxígeno, metano u otros compuestos característicos de organismos vivos. Para ampliar nuestras capacidades, enviamos señales de radio al espacio, como alas de nuestra esperanza constante. En el año 1974, el científico Frank Drake envió un mensaje conocido como la transmisión de Arecibo. Era una serie de datos informativos que describían brevemente al ser humano, nuestra historia, nuestra cultura, nuestro conocimiento, con la esperanza de que alguien o algo lo detectara y respondiera. Además, la ciencia envió al espacio satélites artificiales, como las sondas interestelares Viajero, creadas con el objetivo específico de comunicar a seres racionales quiénes somos, qué hacemos y dónde estamos en el mapa del cosmos. Todo esto son nuestros intentos de encontrar otros representantes de la vida inteligente en los vastos espacios del universo. ¿Y por qué? Porque anhelamos entender si hay alguien allá afuera que comparta nuestro destino, que comparta nuestras penas y esperanzas, que pueda responder a nuestras preguntas. Y al mismo tiempo, no pensamos tanto en nuestra excepcionalidad como para no plantearnos otra cuestión fundamental. ¿Qué ocurrirá si realmente no estamos solos en el universo? Cada vez más aparece la sensación de que estamos llegando a un punto crítico, a una etapa crucial. O somos la primera civilización que se atreve a salir de su planeta, o somos lo último que queda, y la historia de la humanidad está llegando a su fin. Porque tenemos límites, y no solo en el ámbito de la tecnología o los recursos. También hay restricciones en el espacio, en el volumen de territorio accesible para la vida. Solo un planeta, y casi todo nuestro camino parece restringido a ello. Toda nuestra esperanza y todas nuestras oportunidades están en nuestro planeta Tierra, y existe solo una opción que potencialmente puede convertirse en nuestro futuro. O seguimos desarrollándonos y alcanzamos nuevas fronteras, o permanecemos en los límites de este único mundo. Y mientras el reloj cuenta incesantemente cada segundo, todo se vuelve más claro. El tiempo es nuestro enemigo más grande,
porque avanza inexorablemente y en cada instante se acerca ese momento en que se agotará nuestra oportunidad. ¿Y qué pasará después, cuando llegue ese momento cero? ¿Quedará alguna esperanza o todo terminará sin retorno? Es difícil de entender todavía, pues esa es una cuestión a la que aún nadie ha dado una respuesta definitiva.